Bienvenidos sean todos. Vamos a concluir el tema de partidos políticos con el subtema sistemas de partidos. Se les va a ser muy familiar porque ya lo vimos en lo que fue el primer cuatrimestre en sociología. Yo les comentaba al inicio de la materia, cuando les comenté de que este texto que estamos llevando en sí es un compendio y que la parte específica de lo que era sistemas de partidos y lo que viene a continuación grupos de presión iba a ser tomado principalmente de lo que fue el texto que utilizamos en primer cuatrimestre en la materia de sociología, porque venía o viene mejor un poco más didáctico para lo que será el entendimiento de cada uno de los alumnos. Entonces estos dos temas les deben de ser muy familiares. Creo que debe ser algo como recordar solamente lo que vimos en primer cuatrimestre. Entonces damos comienzo, repito, tema sistemas de partidos. Los partidos no actúan aislados, ni de otros partidos, ni en general del medio económico, político, social y cultural en el que se desenvuelven. Podemos distinguir los siguientes tipos de sistemas de partidos: sistema pluralista, sistema bipartidista, sistema de partido dominante y sistema de partido único. Bueno, de entrada, quiero que entendamos que esta no es una clasificación de los partidos políticos, sino del sistema en el que se desenvuelven los partidos políticos, sistema que se va a implementar precisamente en un país, en un estado, ¿no? Entonces, partiendo de eso, vamos a ver que los partidos políticos no son islas, es decir, no van solitos en la vida pública, no van solitos en la democracia, sino que conviven y coexisten con otros partidos, pero también conviven y coexisten con un sistema económico, político, social, al cual están vinculados y por lo tanto no son ajenos a él. Derivado de eso, vamos a esquematizar el tema de sistemas de partidos centrándonos en 4, que va a ser el pluralista, el bipartidista, el de partido dominante y el de partido único. Es decir, van a tener diferentes esquemas en la que se van a desenvolver, derivado del aspecto económico del país, derivado de la competencia que puedan tener con otros partidos, o en su caso, si van solos, ¿no? Que vamos a ver cuál de ellos generalmente va a ir solo. Empezamos con el sistema pluralista. Es con el que cuentan aquellos países 3 o más partidos y ninguno de ellos es superior al otro. Ejemplo, México hasta lo que fue, México a partir del año 2000 a la fecha, en los que esos 3 partidos que podemos distinguir aquí, que tienen fuerzas parecidas, es decir, que no son superiores unos a otros, son el PRI, el PAN, en su momento lo fue el PRD, hoy podemos hablar de Morena. Aquí voy a hacer una precisión respecto a la última elección que tuvimos en el país, en la que fue el 2018. Podríamos ver que la votación implicó que el partido Morena tuvo una votación muy alta en comparación de los otros. Sin embargo, hemos visto también que a lo largo de las últimas, sobre todo de las últimas 2 décadas, esta lucha por el poder en nuestro país se ha fortalecido en 3 bloques. Lo que es el PRI, lo que ha sido el PAN y, repito, en su momento fue el PRD, hoy podemos hablar de Morena. Recuerden que Morena retomó a muchos exmilitantes del PRD y por supuesto sumó a otros más, pero al final del día muchos de los perredistas se deslindaron de ese partido y hoy forman parte de Morena. ¿Cómo debemos distinguir el tema del sistema pluralista? El sistema pluralista lo vamos a distinguir cuando veamos que en un país, en un estado, hay por lo menos 3 partidos políticos que tienen fuerzas muy parejas entre sí y que por lo mismo cualquiera de esos 3 partidos políticos pueden ganar las elecciones y tenemos que partir por la máxima magistratura, ¿no? La máxima búsqueda que se tiene en un país, que es la del presidente de la República. En el caso de nosotros, repito, sí podemos identificar esos 3 partidos. En la actualidad, el presidente es militante del partido Morena. En el sexenio anterior
el presidente fue un militante del PRI, y antes de Enrique Peña Nieto, los dos gobiernos anteriores, es decir, los dos gobiernos que lo precedieron, fueron gobiernos del PAN con Felipe Calderón y con Vicente Fox. Entonces, pero la clave es que el partido que quedaba en segundo lugar, tanto con Felipe Calderón como con Enrique Peña Nieto, y un segundo lugar muy cercano, era precisamente el que abanderaba el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. En su momento fue el PRD, repito, en las primeras dos contiendas contra lo que fue en aquella contienda entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente la de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Es decir, este tercer partido, aunque no había logrado ganar la presidencia, era una coalición, pero por supuesto sabemos que la encabezaba principalmente lo que era el PRD. Era muy competitivo y podíamos decir que cualquiera de los dos o de los tres partidos podía ganar. Hoy en día, ya como Morena, esa fuerza electoral que tiene Andrés Manuel López Obrador se canalizó ya con otras siglas, por supuesto, sumando a otras personas más allá de los experredistas que se sumaron a lo que fue Morena, y hoy son gobierno. Entonces podemos ver que un sistema pluralista es aquel en el que van a existir partidos políticos, sí. Yo sé que el plural, cuando hablamos de singular y plural, singular es uno y plural es de dos en adelante. Solamente que recuerden que después viene aquí el sistema bipartidista, que es el que va a hablar específicamente de dos. Entonces el sistema pluralista va a partir de tres partidos que existan con fuerzas similares, reales, que tengan esa posibilidad competitiva de entre esos tres o más partidos de ganar las elecciones, es decir, que las fuerzas son muy parejas. Entonces, nuestro país en la actualidad, aclaro, en la actualidad, tiene un sistema pluralista, porque más allá de que en la actualidad Morena es quien gobierna a nivel federal, en una coalición, pero sabemos que en la coalición el fuerte es precisamente Morena, hay varios estados de la República que son gobernados por el PAN, otros más por el PRI, y el próximo año que veamos la contienda para lo que van a ser los diputados federales, vamos a ver cómo las tres fuerzas van a tener esa competencia cercana, van a ser altamente competitivos, es decir, no es de que va a avasallar todo el partido en el gobierno. En México, repito, hay muchas gentes que, aunque en su momento quizá la elección pasada no votaron por el PRI o no votaron por el PAN, tienen en casa la ideología o la tradición, porque también se da mucho eso, en casa familias con tradición priista, con tradición panista, que por diferentes motivos en la elección pasada tal vez no se lograron ver, o fue tan grande precisamente la decepción que había del esquema de corrupción del anterior gobierno, que precisamente vino ese vuelco tan fuerte de 30 millones de votos a favor de lo que fue Morena. Sin embargo, repito, yo considero que esto fue un tema extraordinario, y en las próximas elecciones vamos a ver un poco de más competitividad. Es decir, hay tres fuerzas muy grandes en este país que se disputan precisamente las diferentes elecciones. Sé que hay más partidos, pero entre estas tres fuerzas, la competencia es la que se da para lograr ganar precisamente los escaños, tanto en el cuerpo legislativo como ser gobierno, tanto a nivel federal como a nivel local, ¿no? Ahora, ¿en qué va a consistir el sistema bipartidista? Bueno, hice una aclaración de que en el esquema pluralista que en México a partir del año 2000, porque antes del año 2000 en nuestro país prácticamente todo lo ganaba un solo partido. Entonces ahí no podíamos hablar de un esquema pluralista, sino, y me adelanto, sería un sistema de partido dominante, que ahorita veremos a continuación. ¿En qué consiste el sistema bipartidista? Aquí hablamos de dos. Solamente, bueno, lo leo primero, es el que se da en aquellos países que cuentan con dos partidos políticos, donde la fuerza del poder político se la reparten indistintamente en periodos diferentes. Ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, si ustedes recuerdan, hicimos por ahí un análisis de cómo se comporta el pueblo norteamericano. Pero independientemente de por quién vota o por quién no vota el pueblo norteamericano, en ese país existen dos partidos políticos que son el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El actual presidente de Estados Unidos es militante del Partido Republicano
El anterior a Donald Trump, que fue Barack Obama, era un presidente extraído de lo que es el Partido Demócrata. Recuerden que en Estados Unidos el presidente de la República tiene la oportunidad de reelegirse una vez. Por lo tanto, como el periodo presidencial en Estados Unidos es de 4 años, el presidente puede buscar reelegirse y si lo consigue puede estar otros 4 años. Por lo tanto, lo máximo que puede estar son 8 años. No hay una segunda reelección. Donald Trump precisamente ahorita está en su primer periodo y ya se aproxima las votaciones, que si no me equivoco son creo que es octubre de este año. Vienen las votaciones para ver si él puede reelegirse o si el contrincante, que sería del Partido Demócrata, logra ganar la presidencia de ese país. Ahora, aquí lo que quiero que entendamos es lo siguiente. Hicimos historia en aquel momento de quién gobernaba sucesivamente, pero lo hicimos en un ejercicio hacia atrás, un ejercicio histórico, ¿no? Donald Trump tuvo como predecesor a Barack Obama. Donald Trump republicano, Barack Obama demócrata. Antes de Barack Obama estuvo un republicano, es decir, la alternancia, que fue el presidente Bush. Antes de Bush estuvo un demócrata. Bush era republicano. Bill Clinton, que fue el que estuvo antes, era un demócrata. Antes de Bill Clinton, que repito era demócrata, quien estuvo fue el papá del presidente Bush, que estuvo después de Bill Clinton, que era su homónimo, ¿no? También George Bush. Entonces lo que podemos ver es que en Estados Unidos hay una alternancia ideológica generalmente, que el pueblo norteamericano va dando la confianza del voto primero a un partido. En la mayoría de los casos se reelige o se ha reelegido el presidente, excepto en el caso de Bill Clinton, y después viene la alternancia hacia el otro partido. Y yo les hacía una reflexión que es digna de que le podamos poner mucha atención. Barack Obama, es decir, el anterior presidente de Estados Unidos, tuvo unos niveles de popularidad muy altos, es decir, había un grado de aceptación a su gobierno muy alto dentro del pueblo norteamericano. La calificación que mencionaban al final de su gobierno era de una calificación de 7. Para un gobernante, tener 7 es una calificación alta, es bastante alta. ¿Por qué? Más en un sistema donde hay dos fuerzas, ¿no? Significa que la mitad del país, que vamos a suponer son los demócratas los que votaron por ti, te siguen viendo bien. Pero hay un 20% más, es decir, el 6 y el 7, si lo queremos ver así, que seguramente son parte de la oposición. Y esta oposición le está dando su confianza al final a un presidente que no es extraído precisamente de su partido político. Entonces, ¿qué quiero que entendamos con esto? Barack Obama tuvo un grado de aceptación muy alto. Nosotros pensaríamos que tal grado de aceptación para él implicaba también el grado de aceptación hacia el ejercicio político que estaba realizando el Partido Demócrata en el gobierno en ese momento. Cuando viene la siguiente elección, en donde Barack Obama ya no se puede reelegir porque ya se había reelegido una vez, los contendientes son Donald Trump por parte del Partido Republicano y Hillary Clinton por parte del Partido Demócrata. Entonces uno pensaría que esa inercia tan buena que llevaba el Partido Demócrata haría ganar a Hillary Clinton. Sin embargo, el pueblo norteamericano le dio su confianza a Donald Trump, que al principio de la contienda electoral muchísimos críticos, muchísimos analistas políticos decían que no había oportunidad ni siquiera de que se hiciera con la candidatura del Partido Republicano. Es decir, no pensaban ni siquiera que él iba a ser el candidato republicano y lo logró ser. Pero ya cuando está en la contienda contra Hillary Clinton, muchísimos en el mundo, no solamente en Estados Unidos, pensaban que Hillary Clinton iba a ganar de una forma sencilla. Y la realidad es que no lo fue así. Fue una competencia muy reñida y termina por ganar Donald Trump. Es decir, el pueblo norteamericano
repitió esa forma de conducta que ha tenido en las últimas décadas, en donde permite que gane un partido, se puede incluso reelegir el presidente, pero luego viene la alternancia hacia el otro partido, y hoy gobierna el Partido Republicano. Bajo ese esquema que hemos visto que tiene el comportamiento del pueblo norteamericano para alternar precisamente a estos dos partidos en el poder, podríamos pensar que en la siguiente elección, en donde Donald Trump competirá con la intención de reelegirse contra algún candidato demócrata, en base a cómo se ha estado comportando el pueblo norteamericano, podría repetirse precisamente ese esquema y Donald Trump se reeligiera. Por supuesto, eso no lo sabemos. Se dio también el caso de Bill Clinton, donde no se religió, nada más que por el caso de él fue un escándalo muy fuerte, el que impidió tal vez esa religión, porque como presidente iba bastante bien, pero el escándalo personal dañó mucho su imagen. Pero en el caso de Donald Trump, todavía veremos qué sucede. Sin embargo, en un sistema bipartidista, y con eso quiero, fortalecer este tema, van a haber dos partidos que se disputan precisamente el poder, de tal suerte que es o uno u otro. Hay un equilibrio de fuerzas, así como en el sistema pluralista eran 3 o más, en el sistema bipartidista el equilibrio de fuerzas está solamente entre 2 partidos. Y aunque no lo menciona acá, aquí podemos entender algo más. El sistema de partidos bipartidista debemos entenderlo como que implica un sistema de alternancia única y exclusivamente entre 2 partidos para los diferentes cargos o escaños que se puedan tener dentro de un país. Por eso Estados Unidos es el mejor ejemplo que podemos tener para lo que es un sistema bipartidista. Siguiente, sistema de partido dominante. Se da en aquellos países en los cuales coexisten varios partidos políticos, pero únicamente tiene el gobierno y establece la vida política un solo partido. Ejemplos: México, y habla ahí del PRI, el Partido de Revolución Institucional, de 1929 al 2000, y en Suecia el Partido Socialdemócrata de 1932 a 1976. ¿Cómo funciona un sistema de partido dominante? En el sistema de partido dominante pueden haber varios partidos, varios, y cuando digo varios son muchos. Pensemos, 6, 7, 8, 9, 10 partidos políticos. Nosotros pensaremos, si hay 6, si hay 10 partidos, tendría que ser un sistema pluralista. La clave aquí para distinguir entre el pluralista y el del partido dominante es que en el partido dominante, aunque tengan su registro y puedan competir 10 partidos, la realidad o la posibilidad real de ganar no las candidaturas, sino ganar los puestos de gobierno, ganar los escaños legislativos, son única y exclusivamente para uno de esos partidos. De tal suerte que los demás partidos que no ganan se convierten en acompañantes o en muchos casos, desafortunadamente, se vuelven simuladores de una competencia, pero todo mundo sabe que solamente va a ganar un partido político. Es decir, todo lo avasalla, todo lo gana un partido. Y aquí quiero que lo veamos desde 2 ópticas. Un partido puede ganar todo después de una movilización social, después de un rechazo hacia un gobierno muy malo, quizá antecesor de este gobierno que llega y gana todo. Pero la realidad es que para que un pueblo repita una y otra y otra y otra y otra vez en cada elección que solo gane un partido y que ese partido gane prácticamente todo, ya sería difícil de asimilar que las contiendas puedan ser honestas, que puedan ser limpias, que estén libres de fraudes. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo, nosotros y todos los pueblos del mundo, generalmente siempre somos muy dados a que el gobierno en turno, si realiza tareas que son buenas, decimos, es su obligación, lo tiene que hacer. Es decir, no es que lo vamos a estar aplaudiendo constantemente. Pero las cosas que hace mal o que quedan inconclusas o aquellas promesas de campaña que no se logran cumplir, sí, generalmente el pueblo las señala y las hace ver. Y entonces la popularidad y esa aura, si ustedes quieren ver, que tiene un gobernante al principio,
empieza a decaer, esa popularidad empieza a caer, derivado precisamente de que empiezan las fallas que son lo más normal del mundo. No hay perfectos, no hay seres humanos perfectos, no hay trabajos perfectos, en el ejercicio de la política mucho menos, es decir, se van a cometer una serie de errores a lo largo de un gobierno, pero obviamente al haber oposición lo empiezan a señalar. Entonces, repito, sí se puede dar esto de que un partido domine una elección, pero que ese partido domine una elección, luego una segunda, luego una tercera, una cuarta, y que se permanezca en el tiempo, como aparecen acá dos partidos. En el caso del primero, poco más de 40, en el caso de nosotros, promedio de 70 años, en el caso del partido de Suecia, cerca de 40, un poquito más de 40 años, ya implica precisamente que algo no está muy bien en los procesos electorales, porque esa uniformidad de pensamiento ya es muy difícil entenderla y creerla sobre todo. Somos seres humanos, repito, y los seres humanos estamos generalmente en busca de cambios cada cierto tiempo en nuestras propias vidas y por supuesto en un sistema en el que vivimos, económico, político, social. Por eso el sistema de partido dominante, y por eso aquí hay dos ejemplos, puede tener una raíz honesta, puede tener una raíz de un movimiento o de una transformación a un país, pero si se va perpetuando en el tiempo, generalmente ya entran vicios electorales, en algunos casos fraudes electorales, en donde desde el poder se va fortaleciendo precisamente ya prácticamente una dictadura de partido. Entonces, tenemos que analizar muy bien esto. El sistema de partido dominante no es que haya un solo partido, compiten varios, pero solo uno gana. Nosotros tuvimos un esquema en donde de 1929 al año 2000 el Partido Revolucionario Institucional ganaba prácticamente todo. El Partido Revolucionario Institucional surge precisamente como respuesta al movimiento de la Revolución Mexicana. Por eso les dije, al principio tiene ese grado de legitimidad en la que dices, bueno, pues es lo más normal que gane todo. Pero todos sabemos, si basta estudiar un poquito el tema de la historia de nuestro país, que después de cierto tiempo ya vinieron demasiadas críticas nacionales e internacionales hacia los gobiernos priistas de nuestro país, al grado de que cuando en el año 2000 pierden la presidencia de la República y la gana el PAN con Vicente Fox, ya los partidarios de este partido, del Partido Revolucionario Institucional, los integrantes comienzan a hablar del nuevo PRI y terminan por aceptar vicios del pasado y comienzan con un esquema o un discurso distinto al que manejaban anteriormente y decían, bueno, lo siguen diciendo, ¿no? El PRI es distinto al PRI viejo que ustedes conocieron, los vicios que se tuvieron ya no se tienen, ya quedará de cada persona, de cada individuo si lo cree o no, pero al final del día están como que deslindándose precisamente de esa parte que la historia de nuestro país ha demostrado que no fue la mejor, que hicieron muchas cosas buenas, pero por supuesto, no estaríamos acá si no sería fruto también de las cosas buenas que hicieron, pero también a lo largo de todo ese tiempo se fueron demostrando muchos temas que pues terminaron precisamente por sacarlos del poder, porque ya había pues un fastidio social, ¿no? El último gobierno que tuvimos acá, sabemos que si de algo ha sido muy señalado es precisamente de actos de corrupción, el gobierno antecesor al que tenemos en la actualidad. Entonces, repito, el partido dominante es aquel que tiene frente a sí otros partidos más, tienen registro, pueden sumarse a una competencia, pero la realidad es que va a ganar solo uno. Aquí lo único que quiero es que ustedes reflexionen y entiendan verdaderamente si podemos creer que esa permanencia en el tiempo de ese partido, sea en México, sea en Suecia o en otra parte del mundo, se debe a verdaderos actos en donde el pueblo le da la confianza una y otra vez al partido, o el partido ya estando en el gobierno va generalmente manipulando elecciones para sostenerse en el poder lo más posible. Entonces, el partido dominante, repito, es aquel en donde uno solo va ganando prácticamente todo, aunque tenga otros competidores. Sistema de partido único. En este sistema únicamente se autoriza el funcionamiento de un solo partido. Como ejemplo está China, que maneja el Partido Comunista. Bueno, recuerden que en el comunismo, y aquí ya es un tema
de la ideología, ¿no? En el comunismo, lo explicamos cuando hablábamos de la teoría de Marx y la lucha de clases, la clase oprimida se rebela ante la clase opresora, se deshace de ella y surge una nueva clase social, este proletariado que obtiene la fuerza, estos obreros, ¿no? Que se hacen de la fuerza, que se hacen del poder y que por lo tanto surge ya una sola clase social. Bajo este entendimiento, si ya hay una sola clase social, hay un solo interés, precisamente el de esta clase social. Por lo tanto, no hace falta tener más opciones que la del Partido Comunista, que es la que va a representar los ideales y los intereses de esta única clase social que está viviendo en esta sociedad, en este país. Derivado de eso, solamente hay un partido político y es más que obvio que el dirigente de ese país pues tiene que salir de las filas de ese Partido Comunista. No hay una segunda fuerza, una tercera fuerza, una tercera, segunda ideología, porque lo que predomina precisamente es el comunismo. Recuerden que esta teoría fue llevada a la práctica. China, la verdad es que ya no tiene un sistema puro, si lo queremos llamar, en base al pensamiento de Marx. Han modificado muchas cosas, incluso ellos llegan a hablar de socialismo al estilo chino. Sin embargo, la Unión Soviética trató de llevarlo más digamos de una forma más pura, la ideología de Marx. Sin embargo, sabemos que llegó un momento en donde este sistema colapsó. No tuvo el funcionamiento que los comunistas que implementaron este sistema hubieran querido. Pero independientemente de los resultados o de las variantes que han dado en otros países comunistas, en este esquema hay un solo partido. Pero la lógica de por qué solo un partido es precisamente el que les comentaba al principio. Hay un solo interés, hay una sola clase social, entonces no se requieren representantes o ideologías distintas porque se entiende que todos tienen ese mismo centro ideológico, esa misma idea. Por lo tanto, solamente hay que ver quién será el hombre o la mujer que en ese mismo país tome las riendas, pero saliendo del Partido Comunista, que es el que representa la ideología que se tiene en todo el país. Esto yo sé que es un tema muy contradictorio. Habrá gente de ustedes que piense, está bien, y otros podrán decir, eso está mal. Bueno, eso ya queda un juicio personal. Yo os pongo los temas aquí, ustedes tendrán que ir generando sus propios juicios, reflexiones y, por supuesto, preferencias políticas también de los diferentes temas que vamos viendo. Entonces, recapitulando, los sistemas de partidos no es una clasificación de los partidos políticos, sino de la manera en que los partidos conviven, coexisten entre sí y con un sistema económico, político, social que tenga un país. El sistema de partidos pluralistas, el sistema pluralista es aquel en el que hay 3 partidos como mínimo o más que son altamente competitivos entre sí y pueden ganar los diferentes cargos de elección popular, empezando por el del presidente de la República, precisamente porque hay un equilibrio de fuerzas en 3 o más partidos. Repito, dije pluralista, hablábamos que 2 ya es plural, sin embargo aquí el siguiente es el sistema bipartidista, en donde hay 2 partidos políticos que son los que se disputan siempre esa fuerza electoral y por lo tanto son la competencia y generalmente hay una alternancia entre uno y otro. Les expliqué el esquema de Estados Unidos, que tiene un sistema bipartidista. El sistema pluralista, como ejemplo, aparece en nuestro país en la actualidad. El sistema de partido dominante es aquel en donde pueden haber varios partidos, pero solamente uno es el que gana las elecciones, es el que domina, por eso el término dominante. México en su momento tuvo este sistema durante todo lo que fue la época revolucionaria de 1929 al año 2000, en donde el Partido Revolucionario Institucional pues, prácticamente ganaba todo. Y en Suecia, el Partido Socialdemócrata tuvo también un periodo así de 1932 a 1976, precisamente de un partido que dominaba y ganaba todo. Y el sistema de partido único es donde, derivado del sistema económico, político, social que se vive, en este caso el comunista, hay un solo partido. Pero hay un solo partido porque el régimen así lo permite. Y pues es obvio que de ese único partido es donde saldrán los gobernantes para ese país.
Pero aquí ya hablamos de que lo que va a haber es una competencia interna para ganar los diferentes cargos dentro del partido, no contra otros partidos, derivado precisamente de lo que es la ideología comunista. Repito, esto ya lo habíamos visto en primer cuatrimestre, yo espero que nos sirva para recordarlo. Obviamente vayan anotando ejemplos ahí, por favor. Y a partir de la siguiente lección entraremos a un tema nuevo para lo que es la materia, pero que también ya vimos de una forma quizá menos a profundidad, pero ya vimos en primer cuatrimestre, que son los grupos de presión. Que pasen muy buen día.